A continuación, escucharemos el himno nacional argentino. Damos la bienvenida al señor Andrés González. Oíd mortales. ¿Cómo van? ¿Cómo va, Zeta? Yo vengo muy bien, acá conmemorando este 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo en Argentina. Correcto. Este día en el cual se dio comienzo a un proceso revolucionario que nos llevaría hacia la independencia. Entonces, quería aprovechar para preguntarte si tuviste algún proceso revolucionario en tu vida que quieras compartir. Para haber llegado hasta acá como programador, siempre lo tuve medio claro, eso por suerte, desde mi pequeñez. Que de los 15 que conocí la programación dije, esto me tengo que dedicar a esto yo. Me había volado la cabeza. Así que en ese sentido, no mucho, pero me acuerdo que una primera revolución, un quilombo que se me había armado era que me querían cambiar de facultad, ¿viste? Porque no podía entrar a la que quería. Me había ido mal, había rendido los exámenes de ingreso, no podía entrar. Y mi vieja me quería cambiar de facultad y me dijo, bueno, vamos a tener que probar en otra. Le dije, no, ni en pedo, yo voy a probar acá. Y estuve otro año más para probar, para entrar. Bueno, y finalmente entré, bueno, y acá estamos. Ese fue como el primer acto revolucionario, digamos, ¿no? Que dije, bueno, acá tengo que hacer esto, no quiero hacer aquello otro. Cortito lo mío. Ese es como mi primer recuerdo revolucionario al respecto de esto. ¿Lo tuyo? ¿Tenés algo en aquellos inicios de un pequeño Palansky? Y yo recuerdo, sí, en mis comienzos en la computación fue bastante revolucionario en ese sentido porque, bueno, un poco parecido a lo que me contaste vos. Yo estaba estudiando ingeniería en sonido, o sea, estaba estudiando otra carrera en otra universidad y todo bien. Pero, ¿viste cuando vos decís, no sé? ¿Viste? No me terminaba de convencer, pero aún así seguía adelante la carrera, seguía avanzando. Y fue en una materia de acústica con un profesor muy capo, Florent Masson. Si nos está escuchando, te mando un saludo. Sospecho que no te vas a acordar de mí, pero en una de esas, el tipo, un francés que había venido acá a laburar en una automotriz francesa, no voy a dar el nombre porque acá no nos pagaron para hacer publicidad, sí. Así que se imaginarán cuál es esa automotriz francesa. Y además daba clases en la UNTREF y tocaba la trompeta. Entonces, en esta materia, como trabajo final, él nos propone, entre otras cosas, hacer un trabajo final que consistía de desarrollar un software de simulación de un fenómeno acústico. Y claro, yo no tenía ni la más pálida idea de lo que era un if. Yo no sabía ni lo que era un if. ¿Entendés? Sí. Pero me mandé igual, me anoté, bueno, yo quiero hacer esto. Y dos pibes más también se anotaron. Otro estaba igual que yo, no sabía nada. Y había otro pibe que apenas sabía lo que era un if, un for. Sí. Y hasta ahí nomás. Bueno, entonces un poco el profe nos fue guiando, un poco otros amigos también nos iban guiando. Y bueno, ahí yo me di cuenta de que aprendía muy rápido. Que me gustaba mucho, lo disfrutaba demasiado, pasaba horas incansablemente desarrollando este programa, que era un desastre. Imagínate que para hacer esta simulación, no sé, necesitabas como mínimo 4 GB de RAM en una época en la que el 4 GB de RAM era un montón, y tardaba como un montón de tiempo. Y después yo me di cuenta, ¿no? que
podríamos haberlo hecho de una manera muchísimo más eficiente. Pero bueno, en ese momento Era lo que hicimos así era lo que porque era lo tenías. que podíamos hacer exactamente. Y el resultado fue satisfactorio. Nuestro trabajo fue uno de los que, no sé si fue el que mejor nota tuvo en la cursada, pero bueno, satisfacción total. Y bueno, así que gracias a este profesor, Florent Masson, Florent Masson, Dejaste lo todo el pronuncié carajo. al año siguiente yo ya me había anotado en exactas, licenciatura en ciencia de la computación, y ya arranqué con eso y bueno, Bien. y así terminé. Y podemos preguntar a aquellos que están quizás arrancando de tener esta duda, ¿a qué edad fue eso? Y yo ya estaba más o menos por la mitad de la carrera, así que, o quizás un poco más, no me acuerdo, así que fue, no Sí. sé, 22, 23, o sea, era Bien. bastante grandecito el chabón. Pero aún así pudiste, digamos, no es que llegaste tarde a Obvio, ningún evento obvio, canónico de la vida, ¿no? obvio. Yo me di cuenta, yo cuando empecé con eso dije, chao, loco, yo quiero esto. ¿Viste Sí. cuando vos estás convencido? Y lo haces, y es así. Y fue así, Olvídate. fue todo satisfacción a partir de ahí hasta que empecé a trabajar y tuve que Sí. lidiar con Scrum Masters, Por supuesto, eso es otro capítulo. con Jira. Bueno, capaz que de ahí podemos pasar a la siguiente duda, ¿no? Que tengo como acto revolucionario, que es ya una vez que el pequeño Palansky ya dejó esa parte enamoradiza de la programación y ya trabajaba, programaba duro y parejo. ¿Te acuerdas que hechos así a grandes rasgos o puntuales te cambiaron la visión o la forma de trabajar en el rubro de sistemas? Bueno, sí, tengo un par. Hubo un par de cosas. Creo que estás involucrado vos en todas esas. La puta verdad madre. Espero que para bien. o para mal. Conocerte a vos fue la cosa más revolucionaria que me pasó en esta disciplina. Sí. Pero bueno, creo que una de las primeras cosas fue que vos me enseñaste. Tú me enseñas. Vos me enseñaste a modelar. Yo Por en las ese momento no pasarelas de sabía Capital. lo que era el modelado o no le daba mucha importancia, no sé, no importa. Pero yo estaba acostumbrado a lo que te enseñan en las primeras materias de la carrera, ¿no? Que son algoritmos, estructuras de datos, ese tipo de problemas en donde es más que nada eso, recorrer un array, un árbol o un grafo, como hicimos hace poquito, y tratar de encontrar cosas así, solucionar problemas de ese estilo. Pero vos me enseñaste que, claro, hay todo un mundo más, sobre todo cuando uno desarrolla aplicaciones en la nube, distribuidas, lo que Sí. sea, como hacemos nosotros en general, que es esto de modelar, que es como agarrar un problema de la realidad, ¿no? Y escribir un modelo computable de eso, ¿no? Y es entender qué partes nos interesan de lo que queremos modelar y cómo hacerlo, cómo estructurarlo, cómo, por ejemplo, si usamos programación de objetos, sería, Claro. bueno, qué objetos vamos a tener y qué mensajes se van a enviar entre ellos. Sí. Es como una de las partes más importantes de la programación y es, creo que, lo más difícil. Y es lo que te lleva después a tener código que sea fácil de entender, que sea mantenible. Y bueno, eso a mí me rompió la cabeza. Ok. Y de la mano de eso, otra cosa que me ayudó un montón, o que me revolucionó bastante, fue estudiar filosofía. Porque bueno, sí, yo soy de esos que estudian muchas Sí. carreras y no terminan ninguna. Estudié ingeniería en sonido, computación, filosofía. Sí. Y aprender filosofía para mí también fue bastante revolucionario porque la filosofía te hace preguntar cosas que uno da a veces por sentado, ¿no? Ujú. Y a la hora de modelar, por ejemplo, o de desarrollar o de diseñar un sistema, hay preguntas que parecen obvias, o cuya respuesta parece obvia, pero en realidad no lo es. No. No. Y bueno, eso me voló la cabeza. O sea, preguntarte todo, ¿no? ¿Cómo, qué sé yo?
Nada, eso. Sí, te hace pensar. ¿Sabes que me acordé de una cosa? Hemos visto a lo largo de nuestra carrera distintas profesiones involucradas en la programación. Muchos psicólogos, ¿te acordás? Que hemos tenido un par de compañeros programadores psicólogos. Sí, Y bueno, vos me músico. has contado también, bueno, además, pero vos me has contado también que también tenías un amigo, creo que también es filósofo y programa. O sea, hay como un ecosistema a Sí, su vez. bueno, este chabón que es filósofo y estaba Sí, aprendiendo programación, claro. me decía, ay, ¿cómo fue que me dijo? Que había empezado a programar orientado a objetos y decía, esto es, Sí. ¿cómo se llama este filósofo, el griego, el más conocido de todos? ¿Platón? Platón, esto es Platón. Es Platón. Programación orientada a Sí. objetos es Platón, me decía. Sí, es Y bueno, platónico. y es un poco así, ¿no? Cómo uno, qué es lo que quiere ver de las cosas, Correcto. cómo lo ve, desde qué punto de vista. Ujú. Sí, Es alucinante y es muy importante. Es muy importante preguntarse, hacerse las preguntas. por ¿No? supuesto. No dar Sí, nada por sentado. sí. Y bueno, y tengo una Ay, última cosa por favor, a ver. que se me ocurre en este momento, que también viene de la mano tuya, que es Pero, puta madre. la programación funcional. ¿Te acordás cuando nos juntábamos en No, la sí, me casa acuerdo. Sí, de por Emiliano a leer ese libro rojo supuesto. de Sí. escala De y escala. vos nos dabas las clases de mónadas y después nosotros hacíamos los ejercicios? Eso fue, para mí, me rompió la cabeza. Buenas Mónadas. épocas. Sí, Cuando buenas aprendí épocas. lo que era una mónada, yo dije, ¡fua, amigo! Ya está. Sí. A veces la programación funcional puede ser muy difícil al principio, ¿no? De aprender. Dura. Es como que dura. No necesariamente de difícil, dura, de como rígida, ¿no? claro, es como. Es muy abstracta, ¿no? Sí. Parece al principio, lo es. Pero yo creo que cuando aprendés monadas, ahí es cuando, nada, la productividad se te va al carajo. Yo sentí eso. Fue como bastante revolucionario en ese sentido. Por eso, Sí. si están aprendiendo programación funcional y les parece muy, muy difícil o qué sé yo, esperen hasta aprender monadas, aunque sea. Bien. Vos decís, no, pero esto, ¿qué es esto? ¿Qué es este fold left? ¿Qué es esto de función de orden superior? Curry. ¿Qué es todo esto? Esperen a monadas. Y Ya van después a hablan. llegar. Bien. ¿Tus eventos revolucionarios fueron esos? Me gustaron. ¿Me gustaron? Me gustaron. Fueron bastante revolucionarios, sí. Me cambiaron Sí. bastante la forma de De ver el... pensar el mundo, incluso también. Sí. Bien. Yo no sé si... Me quedé pensando en eso que dijiste de la mónada productivo. El tema también pasa cuando te encontrás en un código o en un lugar donde no hay nada de todo eso, ¿no? Ahí, Y más que bueno, productividad, lo que te agarra es el rage, ¿no? O sea, violencia, prácticamente. Pero bueno, está todo bien. no, obviamente. No Sí. es tan común encontrarse No. con proyectos funcionales, pero bueno. A veces se puede introducir No sé. alguna que otra cosita, a veces se puede hacer Obvio. programación funcional en cosas más chiquitas, aplicar otros conceptos también, como la mutabilidad, pero bueno. Sí. Nada. Bien. ¿Y vos, Etita, querido? Lo mío es ¿Alguna otra cosita? muy complementario a lo tuyo. No, más que complementario, suplementario. Opuesto, digamos, ¿no? Lo mío no va tanto por la parte técnica, va más, creo que mi revolución laboral llegó por eventos de personas o de las empresas, ¿no? El que más recuerdo, el más grande de todos es, podemos decir, la empresa que trabajamos juntos. ¿La podemos mencionar? Sí, Le ponemos un por pip. mí sí. Bueno, en Tienda Nube, donde trabajé 4 años, durante bastante tiempo recibí feedback muy positivo, he recibido compensaciones acordes salariales, he recibido ascensos, y de un día para el otro, ¡puf! Despido. Juntos, en la época donde había varios despidos, ¿no? Eso me hizo como un clic, como, che, ¿para qué dedicar tanto tiempo, romperse tanto, si eventualmente te pueden despedir de cualquier lado? No, únicamente Tienda Nube, ¿no?
pongo tienda nube para contextualizar en mi caso, pero eso como que me hizo un clic, ¿no? Meterle, de un día para el otro, ¡puf!, despedido. En mi caso, puntual, me vino muy bien el despido, pues siento que progresé después de eso, una barbaridad, pero me cambió también eso, ¿no? Antes actuaba de una forma, antes tenía muy grabado el concepto ese de ownership, ¿viste? No, que vos tenés que salir acá, sacar adelante toda la empresa, que hay que mejorarla, que aquello, que lo otro. Hoy en día, no sé, si la empresa quiere hacer una daily todos los días de 1 hora, y vamos a ir a la daily, a la plaza, a jugar a la hamaca. Yo no tengo ningún problema. Quieren hacer la retro vestido de mariachis, ningún problema. Me pongo el coso, hablo ahí boludeces y le damos para adelante, finjo demencia, digamos. ¿Me explico? Ya no me preocupo tanto por mejorar y a la enésima todo. Nada, lo dejo ser, que se encargue otro. Eso como que me cambió bastante. Te noto resignado. Muchísimo. Más que revolucionado. No. De hecho, no estoy ni siquiera dolido, pero noto que todas las empresas tienen este patrón, ¿viste? Es como un poco el esquema. Casi todas. Sí, por supuesto, lo hablamos el otro día con Tempines, que tienen otro esquema de empresa, pero la mayoría tiene un esquema muy vertical, donde hay mucha cadena de mando, y que aquello y que lo otro, y sí, no, ya. No es dolido, no es frustrado, capaz que la palabra es resignado. Ya me entrego a eso directamente, ¿entendés? Claro. Ya está, ya sé que va a ser así probablemente, que ya sé que va a haber lo que todos ya me imaginamos, ¿no? Un Scrum Master, etcétera, lo que todos ya sabemos, ¿no? Etcétera. No quiero hacerte enojar, Zeta, así que. No, por eso ya está más que aceptado. Eso fue una de las más grandes revoluciones que me afectó cómo veo el trabajo y cómo me dedico en los últimos, 4 años más o menos aproximadamente. Sí. Y después, bueno, creo que a nivel general, no solo a mí puntualmente, me parece, ¿no?, que los layoffs masivos, los despidos masivos que hubo, pegaron fuerte. Bueno, la pandemia pegó fuertísimo en la industria, pero mal, sí, ¿no? Pero trajo el tema del trabajo remoto muy fuerte y hoy estamos ahí, ¿no?, viendo unos resagios todavía de la pandemia del trabajo remoto. Y cambió muchísimo eso, me parece a mí. Sí, hay algunas compañías que están empezando a volver a las oficinas y no está muy bien visto eso, en general, por los trabajadores. Sí. Pero sí, fue bastante revolucionario en ese sentido. Es como muy difícil ya volver al 100% presencial, como era lo normal antes de... Sí. A mí me gusta decirlo, ¿no? Porque si vos agarrás la sigla antes del COVID y después del COVID es igual que antes de Cristo y después de Cristo. ACDC. O sea, lo normal era ir a la oficina y quizás tener algún día de home office a la semana. Y DC, todo lo contrario. Lo normal es no ir a la oficina y quizás una vez al mes, o nunca, o una vez a la semana ir a la oficina. Sí. Fue un cambio bastante brusco. En ese sentido. Y ¿alguna otra cosita? A mí se me ocurrió. No, además que creo que esa fue la época dorada del trabajo, ¿no? Creo que en la época de la pandemia se conseguía muchísimo trabajo. Después pasó lo que pasó. Sí. Un poco. Sobre todo. Sí, decime. Sobre todo para nosotros, latinoamericanos, ¿no? Sí. Que se nos empezaron a abrir las puertas de otras partes del mundo. Sobre todo. ¿No? Por lo menos obviamente. Yo lo vi así. Tal cual. No, pero lo que iba a decir es que en aquella época, en la época de la pandemia, que hubo un crecimiento muy fuerte del consumo digital. También. De las empresas de e-commerce, puntualmente, la mayoría. Hubo mucha inversión, hubo muchísima inversión que recibían las empresas, entonces empezaron a contratar gente, que es lo que después devino en que haya tantos despidos, ¿no? Y que todos esos despidos es lo que causaron que, por ejemplo, es lo que, por ejemplo, creo que hoy haga que sea medio difícil conseguir trabajo, sea que también uno tenga que cuidar el trabajo porque no es el año 2020 donde vos abrís LinkedIn y tenés 30.000 recruiters y conseguís laburo fácilmente.
Hoy en día está un poquito más complicado. Está más complicado. Quizás como antes de la Está más pandemia, difícil. la verdad no lo recuerdo, porque obviamente la experiencia de cada uno va cambiando, pero creo que Yo creo que está complicado. más difícil. Yo creo que está más difícil y sobre todo para los que recién arrancan. Sí, Así que a no bajar los brazos, pequeños. puede ser. Pequeñas. Y de la mano de eso, ¿qué opinás de la inteligencia artificial? ¿No crees que Bueno, tiene un poco que ver con... voy a hacerte la pregunta, si vos crees que la sí. inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Yo no lo creo. Capaz que en algún momento muy lejano, sí. A mí, yo no creo. La verdad no creo. El poder de razonamiento y la creatividad que tiene una persona, no todas las personas tienen creatividad, ¿no? Pero la mayoría que se dedica a esto tienen buena creatividad. Y creo que es difícil que la inteligencia artificial hoy en día, o quizás en los próximos 2 años, 3, 4, 5, vaya a poder reemplazar a los programadores. Sin ir más lejos, te puedo dar un ejemplo. Los pilotos de avión el piloto por lo general despega el avión, que es un trabajazo, por supuesto, no digo que no, pero después está la mayoría llevado adelante por piloto automático. Piloto automático. Sin embargo, los pilotos Claro. están ahí, ¿no? Por supuesto. No es que desde que llegó el piloto automático, los pilotos y los aviones no se reemplazaron. Hoy podemos ver autos que se manejan autónomamente, sí, pero bueno, yo no creo que se pueda reemplazar los programadores. Quizás se pueda reducir la cantidad, reducir algunas partes del desarrollo, pero para mí no. Para mí estamos lejos todavía de eso. Y no Y digo yo creo lejos de eso, gracias. No, digo, estamos lejos. No, yo sé que llegado a eso, los programadores van a poder tener otro rol quizás después, pero hoy en día no estamos la IA para reemplazar al programador. Y bueno, yo creo que dijiste algo clave que es la creatividad. Muy poco se habla de que esta es una disciplina, un proceso creativo, ¿no? Que el desarrollo de software es un proceso creativo y social, además. Sí, Algo que es completamente opuesto a lo que puede hacer una inteligencia artificial. sí. Entonces, yo lo veo más como una herramienta que nos puede llevar a nosotros a ser un poco más productivos. No sé vos, pero yo uso mucho, bastante, no sé si todos los días, pero la uso bastante a la inteligencia artificial para que me ayude a resolver problemas. Sí, sí. Sobre todo cuando no conozco, por ejemplo, tengo que hacer algo en un lenguaje nuevo y a veces, si es muy sencillo, por lo general, lo que quiero hacer, pero como no conozco el lenguaje, no sé cómo hacerlo, no sé la sintaxis o qué sé yo, es un lenguaje Sí. que no es tipado, entonces no tengo el compilador Claro. ahí que me dice, no, flaco, estás pifiándole. Te digo, mirá, uso la inteligencia artificial como compilador quizás. Te Claro. digo, che, ¿está bien este código? Dice, no, mira, no estás teniendo en cuenta el caso de que este objeto sea vacío. Ah, bueno, listo. Para eso está buenísimo. Ahora, Uy. el día que la inteligencia artificial pueda desarrollar un sistema solo que no haya sido desarrollado en el pasado, sin ningún tipo de intervención humana, bueno, ahí quizás nos podemos empezar a preocupar, pero por ahora es simplemente eso, ¿no? Es como la parte que soluciona es quizás, o en mi punto de vista, la parte más fácil de nuestra disciplina, que es escribir el código. Claro. Lo más difícil es especificar, decirle qué es lo que Sí. tenés que hacer, saber lo que tenés que hacer. Eso es lo más difícil. Sí. Y Sí, sí. Es una ¿quién herramienta sabe lo que hay que hacer? de productividad, ¿no? Hoy en día está usada como eso, una herramienta de productividad más que una herramienta. Sí, obviamente, ¿no? ¿Cómo imagínate, tenés que darle a la IA todo el dominio, ¿no? ¿Cómo hace? Alta paja. A mí me da paja interactuar con la IA para decirle algo, imagínate que te tengo que pasar todo el dominio. Olvídate. Para eso lo hago yo. ¿Entendés? Si yo ya lo sé el dominio, para eso tengo que decir a la IA. Bueno, no sé. Pero habrá que ver el futuro, no sé cómo viene. Pero yo creo que no, que es recontra útil y que está buenísima, sí. Pero a ver, no es mucho más lejos, es bastante más lejos, pero digo, al uso que yo le doy en términos de productividad, es un aire al Stack Overflow, ¿no? Antes nosotros no podíamos vivir sin Stack Overflow, antes. Se pasa Stack Overflow, o sea, la uso como productividad, pero es mucho mejor, más rápido.
Claro. Pero bueno, no es que la uso para... No confío yo en la IA, te soy sincero. No, Yo el código que me claro. pasa en la IA, no es que lo copio y lo pego y listo. Y ya está. Ya sé, no, sé que seguramente es una cagada, que tiene... No, bueno, a veces bugs lógicos porque es culpa del prompt que yo le doy. Pero digo, la calidad del código no es una locura, que vos decís, ¡fuah! Qué barbaridad esto. Tampoco, sí, a mí me pasa siempre también, ¿no? O sea, si vos querés, yo intenté usarla como, bueno, que me, como que me desarrolle, me escriba el código y después yo me fijo, ¿viste? Si ahí tengo que hacer algún cambio. Y al final perdés más tiempo haciendo eso, me parece, a mí. Sí, sí. Porque no le confías y te das cuenta de que no. Obviamente. Así que bueno, igual de esto de la inteligencia artificial se viene hablando, no es algo nuevo tampoco. No. Se viene hablando desde los 80 sobre esto. Sí. Y cómo la inteligencia artificial, viste, parecía que iba a ser revolucionario y al final no es tan revolucionario, sino que aumenta un poco la productividad y se acabó, Obvio. ¿no? Sí. Y después, bueno, esto es ya un debate quizás un poco más alejado de nuestra disciplina, es un debate quizás un poco más político o económico. ¿Qué hacemos con esa productividad, no? Porque si yo soy 10 veces más productivo gracias a la inteligencia artificial, ¿no debería ganar 10 veces más? ¿Quién se está quedando con esa plusvalía, con esa ganancia extraordinaria? Bueno. Habría que planteárselo en algún momento claro, también. Nuestros seguidores pueden dar su opinión al respecto de eso, ¿no? Estaría bueno. Exactamente, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, al respecto de eso. Es una pregunta, sí, interesante. Tangencial, pero sí. puede abrir todo un universo Obviate. de preguntas y respuestas y debates que sí. podemos tenerlos en los comentarios, así que anímense. Yo tengo otra cosa que me cambió ahora a nivel tecnológico, digamos, que sí también creo que me cambió bastante, que me revolucionó zarpado. Creo que vos vas a concordar conmigo, que son los sistemas reactivos, ¿o no? Sí. Yo creo que cuando conocí los sistemas reactivos, ahí es cuando dije, ya está, yo me quiero dedicar a esto puntualmente. Y bueno, de ahí en adelante, medio que desde que los conocí, es como que siempre estuve tratado de estar en sistemas reactivos, distribuidos y todo lo que implica eso. Obviamente, algunos son menos reactivos que otros y mejores en algunos aspectos, pero siempre estuve en ese palo, digamos, porque me volvió la cabeza. Sí, y de la mano de eso también viene, bueno, no SQL, yo creo que es como un poco eso, ¿no? Uno viene con un chip de desarrollar aplicaciones que van a correr en una única computadora, ¿no? Que quizás puede tener más de un hilo, ¿no? Pero pasa todo en la misma máquina virtual o en la misma... Sí. En la misma máquina. Entonces hay cosas que cuando pasas a sistemas distribuidos, sistemas reactivos, garantías que ya no tenés más, ¿no? Sí. Y ahí también empieza a aparecer esta necesidad quizás de bases de datos, por ejemplo, no SQL, como pasó no sé si fueron los pioneros, pero creo que con Facebook y el crecimiento que tuvo Facebook, los sistemas que existían en ese momento no servían para la escala que empezaba a requerir Facebook, entonces empezaron a desarrollar, pues bueno, por ejemplo, Cassandra es una base de datos que desarrollaron en Facebook. Así que es como un cambio de paradigma total. Pasás de MySQL a Cassandra, es como, pará, a mí me habían dicho que lo que estaba bien era esto, las tablas relacionadas y normalizadas, y de repente no, es todo lo contrario, información duplicada, en consistencia eventual, y decís, ¿qué? ¿Qué? Y bueno, eso es como decís vos, también con los sistemas distribuidos pasa lo mismo, o reactivos pasa lo mismo. En vez de agarrar y quedarte esperando la respuesta de la base de datos o de otro servicio o lo que sea, no, es como, bueno, yo hago esto que generará algún... evento. Desencadenará todo, claro, emite un evento que desencadenará un montón de cosas en otros sistemas y después yo me enteraré a partir de otro evento que a mí me llega. Es como todo completamente opuesto a lo que uno tenía como cierto aprendido. hasta ese momento. Sí, es verdad. Claro. Y hay otra cosa vos lo habrás vivido, alguno, capaz que lo que arrancan no lo van a vivir jamás, capaz que sí, capaz que no, que es
REST y JSON. ¿Vos te acordás cuando estábamos con XML renegando? Yo me acuerdo. Renegar con SOAP, ¿no? SOAP, Claro, sí. SOAP y eso. Yo me acuerdo, yo me sangraba en los ojos, pero bueno, de vuelta, basándome en lo que decías recién, esa era mi verdad, XML y SOAP. Y de repente era esto, Paradigma. que llegó REST y JSON, y ya existía antes, no JSON, Claro. ¿no? Pero las API REST, Sí. que era a través de JSON, y era como, como leer el diario, era como pasar de leer jeroglíficos en Egipto a de repente, claro, estaba leyendo el diario, ¿viste? Digo, ¿qué cara? Una boludez esto. Eso me rompió no me rompió la cabeza, digo, me fascinó porque dije, ahora es mucho más sencillo esto. Y Es eso mucho más mejoró fácil, zarpado. Mejoró Sí, zarpado. sí, sí, sí. Y vos no tuviste mucho camino por el frontend, pero en el frontend pasa algo parecido también. Claro. Sí, sí. No, yo en el frontend. No sé, con Flash o con JSP o la cantidad de frameworks que existían Sí. en ese momento para hacer páginas vistas, ¿no? Sí. Bueno, Y de Ajax fue una repente locura, aparece ¿no? React. Ajax fue como una Claro, locura también. jQuery, amigo, jQuery, qué Bueno, horror. sí. Y de repente, bueno, React. Es todo reactivo, incorpora cuestiones de programación funcional, modularidad, componentes. Mucho más fácil. Olvídate. Sí. Cambio de paradigma total. Está bueno cambiar de paradigma. Se aprende mucho. Se aprende Bueno, zarpado. y volviendo un poquito- invitamos a que jueguen Volviendo con un esas poquito al cosas. comienzo de la charla, Sí. a mí eso me pasó justo con la filosofía. La filosofía me enseñó a todo lo que uno cree como verdad hoy puede no ser Sí. cierto. Olvídate. La verdad no existe casi. Hay distintas corrientes de la filosofía, pero bueno, el escepticismo, la razón pura. Pero estos cambios de paradigma ocurren todo el tiempo y van a seguir ocurriendo. Todo lo que nosotros creemos como normal, Sí. no, amigo. Quizás una frase no muy yo no soy filósofo ni estudié nada, pero quizás algo No, yo estudié acorde un a año. esto estaría bueno, es que no sean fundamentalistas, ¿no? No sean fundamentalistas Claro. ni del paradigma de objetos, ni del funcional, ni de lo que sea, porque eventualmente hoy en día las cosas tienden a ser multiparadigmáticas, perdón. Entonces, nada, está bueno algunas cosas que se generan con ambas. Hoy en día hay mucha mezcla de modelado de actores, con objetos con funcional también es muy común. Nada, hoy en día JavaScript tiene funcional, ¿no? Tiene foldef, map, filter, que eso está más que nada adaptado de eso. Así que, nada, no hay que ser fundamentalistas de algo. Ni siquiera de un lenguaje tampoco, ¿no? No, este lenguaje es una locura, me voy a casar con esto, a pesar de que lo he hecho. Está bueno. Se aprende mucho cuando uno cambia. Cambiar Exactamente. se aprende zarpado. Ahí te das cuenta de las ventajas y desventajas de cada una de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no, te vuelves dogmático. Y eso no está bueno. Así que, bueno, nada más por mi lado. No. Podemos dar por finalizada esta daily. Nuestra revolución, ¿no? Nuestro acto revolucionario, nuestro repaso por la revolución individual. Sí. Bueno, Muerte al Palanqui, virrey. espero que comas mucho pastelito. Y. ¿Qué más se come en esta época? Bueno, sí, locro o guiso mondongo. ¿Locro o guiso mondongo, Palanqui? Locro. No, yo guiso mondongo. No porque no me guste el locro, me encanta, pero guiso mondongo. Team guiso mondongo. No. Sí, sí. Pero bueno, coman lo que quieran y sean felices. Y muerte al virrey.